Así de simple, lo primero. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 32 y el versículo 33. El Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 32 y 33. Todos hemos pasado experiencias de una forma u otra, pero hay algunos que han pasado experiencias muy difíciles en realidad, que han quedado bien marcadas en la vida de la persona. Hay momentos que hemos tenido en la vida muy felices que también han quedado bien marcados, pero hay algunos que han experimentado algunas situaciones que realmente hasta les es imposible y les cuesta contárselo a los demás y se lo guardan y se lo callan por años y así van viviendo, y muchos de ellos esas experiencias les impiden ser felices, no los dejan desarrollarse y además no pueden compartirlo con nadie porque se sienten culpables aunque no hayan sido culpables, o es tan vergonzoso lo que ha pasado que lo llevan y lo llevan por años. Y no importa qué tan grande haya sido el problema que tengamos, nosotros no podemos simplemente, lo voy a decir esto con respeto, perder el tiempo en el sentido, no que no duela, pero no podemos perder el tiempo en lo que el diablo quiere que perdamos cuando pasamos por situaciones así, que nos encerremos y nos ocultemos y callemos, sino que sí o sí tenemos que buscar la ayuda espiritual. Sí o sí tenemos que fortalecernos espiritualmente para no caer en lo que el diablo quiere, encerrarnos con esas situaciones. Aún a veces hay situaciones pequeñas que no les hacemos caso y como quiera, esas situaciones a veces van creciendo y a la larga se hace como cáncer. Entonces solo cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión de fortalecerse en el Señor. Ahora que tenemos más conocimiento con respecto en el Evangelio, poniéndolo en orden en nuestra vida, ya tenemos que sí o sí, venga cualquier situación, tenemos que sobrellevarlo. No es nada fácil. Yo cada día le doy gracias a Dios, cada vez que me levanto, lo primero que hago es mirar la ventana y veo la luz de la ventana y le doy gracias a Dios. Pero yo digo, Señor, un día ya no voy a ver esa luz, pero te lo dejo en tus manos, así que cada día le doy gracias. Y entonces, solo lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente tenemos que aferrarnos al Evangelio y de esa manera, en mi caso, por ejemplo, como yo les estaba compartiendo, solo le doy gracias al Señor cada día y trato de disfrutarlo. Ya no sé si mañana cómo va a ser, pero no me queda otras que solamente avanzar. Y a veces es la bendición que tiene el ser humano, que el ser humano fue creado a la imagen de Dios y que el Señor nos creó como seres espirituales de tal forma que tenemos esa comunión con Dios. A través ya sabemos, del pecado, esa imagen de Dios se perdió. Entonces, al perderse la imagen de Dios, la hemos restaurado a través de Génesis 3:15. De esa manera, otra vez volvemos a tener la bendición de podernos relacionar con Dios. Y como seres espirituales, solo nosotros somos lo que podemos ser salvos y tener esa relación con el Señor. Podemos ser salvados, no hay otra criatura que tenga esa bendición de que por culpa del pecado perdió la imagen y perdió su relación, y a través de Cristo otra vez la recuperamos. Por eso es que tenemos que, no debemos de perder de vista esa bendición que tenemos, que realmente tenemos que en toda situación, en cualquier situación adversa que venga, tenemos esa relación espiritual con Dios y no hay que perder de vista ello. El que conoce realmente el reino espiritual y que vive estableciendo el reino de Dios en su corazón, puede ganar realmente fuerza espiritual, puede restaurarse otra vez. La palabra de Dios tiene poder, el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces tenemos esa bendición
de otra vez fortalecernos, aunque las circunstancias nos quieran aplastar, podemos sobrepasarlas, podemos levantarnos. Ahora, el que encuentra realmente ese poder espiritual dentro del Evangelio, recibe entonces gran poder espiritual. Nosotros hemos visto cómo el Evangelio sana espiritualmente, pero también físicamente. He sido testigo de varios de ustedes de cómo el Evangelio los ha sanado de algunos de depresiones, de angustia, de ansiedades, de situaciones que en la medicina trataban de que les ayudara, pero en realidad no hubo resultado. Pero el Evangelio realmente sana. Eso es realmente lo más importante. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos esa bendición de parte de Dios de al ser salvos, de podernos otra vez relacionar con el Señor. Pero no solamente nos salvamos nosotros, sino que también toda la línea de nuestra familia. Ya nuestro sentir con respecto a nuestra familia ya no es para invitarlos a la iglesia, sino es para compartirles la salvación. Para que nosotros, al tener enraizado el Evangelio en el diario vivir con ellos, cuando nos encontremos, ya lo que viene a ser nuestra familia ya tiene otro sentido. Ya no es algo simplemente de familia, sino es nuestra preocupación de compartirles el Evangelio. De esa forma también nosotros ya vemos nuestro campo, el lugar donde vivimos, ya no es solamente nuestro vecindario, o ahí estoy viviendo, o nos mudamos y ahora estamos en otro lugar, y ya no estamos, nos sentimos como nuevos en el vecindario, ya no vemos así, sino que vemos como que Dios nos está llevando a un nuevo campo. Ya nuestra manera de pensar va cambiando. Y de esa manera también el concepto que tenemos con respecto a la iglesia ya no es el lugar donde cuántos son o quiénes son, sino ya vemos que hay que construir la iglesia sobre la base del fundamento que Jesús es el Cristo. Y de esa manera Dios ya ha preparado realmente todo para cada uno de nosotros. Nada que suceda a nuestro alrededor, circunstancias o adversidades o cambios de una forma u otra, nada de eso está fuera del control del Señor. Si alguna vez alguno de ustedes se va a otra ciudad, no es porque se está yendo, es porque Dios lo está enviando para que ahí también se comparta el Evangelio. Pero unos realmente son muy débiles, realmente, son hijos de Dios que no tienen la fuerza espiritual, que en las primeras circunstancias que hay se decaen, les afecta, cambian su carácter y como que vuelven a caer en el estado del no creyente siendo hijos de Dios. En la mayoría de las iglesias realmente quieren hacer la obra de Dios, pero realmente no tienen ese poder espiritual, no lo tienen. Pero si ustedes preguntan en cualquier iglesia si desean hacer la obra de Dios, les van a decir que sí. Pero luego por las cosas que se oyen y por las cosas que se ve que no tienen fuerza espiritual, pero tienen el deseo de hacerlo, pero no pueden hacerlo. También a veces nosotros vemos a los no creyentes y vemos que parece que ellos están viviendo muy bien. Y hay algunos que caen en estas trampas de Satanás y porque parece que están viviendo bien por las cosas que ellos pueden tener o las formas como actúan, piensan que está bien. Y por eso que hay muchos que dicen que no necesitan de Dios, por las cosas están bien. Pero espiritualmente, por dentro, las personas están realmente mal. Y la única verdad es que si nosotros conocemos ese poder espiritual que viene por el Evangelio que Dios nos ha otorgado y nos ha dado por su gracia, entonces nosotros vamos a poder vivir realmente nuestras vidas y las vamos a poder vivir muy bien, superando toda circunstancia, toda adversidad. Muchas veces no vamos a resolver los problemas, no vamos a resolver las adversidades, no vamos a resolver las enfermedades, pero vamos a superarlas y no vamos a permitir que esas situaciones nos detengan o nos anulen o nos separen de la visión que nosotros tenemos con respecto al Evangelio. Entonces, solo nosotros necesitamos restaurar esa bendición realmente del poder del Evangelio en nosotros, de ese poder que sobrepasa el entendimiento. El apóstol Pablo, él lo vio y lo experimentó en su vida
Y entonces él dice en Romanos capítulo 1 y el versículo 16, dice, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos aquel que cree, así al judío primeramente y también al griego, que se refiere al no creyente. Entonces el poder aquí del Evangelio que expresa el apóstol Pablo es tan grande y es tal que nosotros podemos salvar realmente a mucha gente, a muchas personas. Es poder de Dios. Entonces, ¿por qué no compartirlo? Pero muchos cuando comparten piensan que al invitar, piensan que están compartiendo el poder de Dios. Es correcto invitar, pero es más bendición compartir el Evangelio cuando tenemos a la persona delante. Y esto es ese poder que el Señor quiere que nosotros entendamos, que disfrutemos de ese poder que ahora mora en nosotros, su Espíritu Santo en nosotros. Entonces, cualquier adversidad que venga, cualquier situación que venga, tenemos que otra vez fortalecernos espiritualmente. Si nosotros entramos en lo que Dios desea, que es la salvación de las almas, la evangelización del mundo, las respuestas realmente van a venir. A ustedes han escuchado mucho en el diario de oración la respuesta de 1000 años. Pero ¿de dónde está eso de respuesta de 1000 años? Eso se refiere a respuestas que son bendición no solamente en mi tiempo, sino que también son bendición a lo largo de los años. Por ejemplo, en la Biblia están registradas muchas respuestas que recibieron los remanentes y el pueblo de Dios. Y hasta el día de hoy son bendición. Hasta el día de hoy, por eso se refiere esas respuestas que trascienden los tiempos, que no solamente se queda en nosotros. Esa es la respuesta que nosotros tenemos que buscar. Está bien, nos gozamos y disfrutamos de la respuesta en nuestro presente, pero también que sean respuestas para aquellos que vienen en las siguientes generaciones hasta el día que el Señor venga. Entonces, eso es van a venir realmente esas respuestas y vendrán las respuestas que hay, van a ser instrumentos de Dios para que otras personas se salven con el testimonio de los demás. Tal vez de aquí a 200 años si no ha venido el Señor, o de aquí a 1000 años si todavía no ha venido, como lo que hacen las Escrituras, que las personas realmente son salvas leyendo las Escrituras. De esa manera, nuestras familias también, tal vez nuestros nietos, tataranietos, o de aquí a 4 o 5 generaciones, también que nuestros testimonios sean esas respuestas que a ellos también les vaya a ser útil también como instrumento para acercarse al Señor. Igualmente, los campos, en el libro de los Hechos nosotros vemos cómo ellos entraban a los campos, a diferentes campos, la iglesia primitiva, la iglesia de Antioquía, luego en los viajes misioneros, cómo ellos entraban a las ciudades y no entraban solamente a pasear o a ver, disfrutar, pero también el punto era la evangelización. Y la iglesia también se comenzó a multiplicar, de ser una iglesia que fue formada por ex judíos, luego pasó a los gentiles y así llegó hasta el día en nuestros días. Entonces, lo más importante realmente no es que nosotros recibimos la respuesta, sino que lo importante es el hecho de que Dios da sus respuestas realmente para nosotros. Él nos las trae. O sea, es una gran bendición que nosotros seamos esos recipientes de las respuestas de Dios y que nos las da a nosotros y nos usa para que de esa manera nosotros podamos ser sus testigos. Por eso que si nosotros permanecemos realmente dentro del Evangelio, permanecemos dentro del pacto, entonces Dios nos tendrá esas respuestas para nosotros, porque estamos dentro de la evangelización. Es lo que nosotros tenemos que entender de cómo tenemos que ver en nuestro presente, de cómo tenemos que ver nuestro pasado y de cómo nosotros tenemos que ver también nuestro futuro. Nosotros somos los testigos, nosotros somos los discípulos de la iglesia y de esa manera nosotros vamos a hacer entonces la evangelización del mundo. Y por esta razón es que Dios realmente nos va a traer esas respuestas que son por años y por años van a seguir siendo de bendición a otros.
Por lo tanto, si nosotros conocemos entonces esos problemas que hay espirituales que vienen, circunstancias adversas que vienen, y si entendemos que tiene un fondo espiritual, pero a la vez también conocemos el reino espiritual, el Evangelio, y estando dentro del Evangelio, vamos a recibir entonces las respuestas. Entonces, pero hay que hacer tres cosas en nuestro caminar. Lo primero es que si miran ustedes en Mateo capítulo 6, el versículo 32, es lo que tenemos que hacer para poder sobrepasar estas situaciones. En Mateo capítulo 6 y el versículo 32 dice así: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. En otras palabras, nosotros tenemos que cambiar realmente las cosas que son incorrectas, porque dice que no hay que hacer como los gentiles. Nosotros tenemos que caminar sabiendo que Dios sabe lo que está pasando, sabiendo que Dios sabe cuál es la necesidad que nosotros tenemos. Pero muchos no viven, parece que no supieran de que Dios sabe, o cuesta creer de que Dios sabe la necesidad que estamos teniendo, cualquier necesidad que sea, económica, de salud, espiritual, la que sea. Dice que nosotros tenemos nuestro Padre Celestial, de que Él tiene el conocimiento, Él sabe todas las cosas que nosotros necesitamos, todas sin excepción. Por eso esa es la manera en que nosotros tenemos que vivir y tenemos que cambiar. En otras palabras, tenemos que cambiar nuestra oración. No hay que ser como los gentiles. Nosotros tenemos que vivir sabiendo de que Dios realmente, Él desea que nosotros nos enraicemos en el Evangelio y sepamos, no solamente intelectualmente, sino de corazón, de verdad. Sepamos de que Dios sabe. A veces decimos palabras, Dios tiene todo bajo control, pero a la hora de la hora parece que no tiene control. O Dios sabe las cosas que tenemos necesidades, Él lo sabe, sí, pero luego nos desesperamos porque la respuesta no viene tan pronto como quisiéramos. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, tenemos que cambiar nuestra actitud. Si nosotros conocemos las cosas realmente, nosotros hemos estado haciendo muchas cosas que han estado mal, y entonces tenemos que cambiar. Cada quien de nosotros mire bien cómo el Padre Nuestro se ha transgiversado y ha llegado a ser el Padre Nuestro simplemente una simple repetición, nada más. Y en muchas iglesias cristianas, no le doy un sentido crítico, también solamente se repite, nada malo con repetirlo. Pero si luego se vuelve una simple repetición, no tiene ningún sentido repetirla y repetirla y repetirla. El Padre Nuestro es una oración de evangelización de las naciones. Por eso es que tenemos que cambiar nuestra manera de orar. Tenemos que cambiar lo malo que realmente está grabado en nosotros, y de esa manera vamos a recibir las respuestas de 1000 años que el Señor tiene. Y tendremos de esa manera esas respuestas para salvar realmente a nuestras familias, para salvar a los campos, para salvar a las siguientes generaciones. Esto es lo que el Señor espera, que nosotros tenemos que cambiar. Por eso dice que no hay que ser como los gentiles, que buscan estas cosas. Ellos lo buscan. Ellos quieren solucionarlo todo. Ellos quieren arreglarlo todo. Nosotros tenemos que, nuestra oración ya no debe ser buscar las cosas, sino que debe ser: mi Padre sabe la necesidad que yo tengo, y sigo avanzando y esperando hasta que venga la respuesta del Señor. El apóstol Santiago lo pone de otra forma. Él dice en Santiago 1:2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando estéis en diferentes clases de pruebas. O sea, tener el gozo en el Señor, tener la seguridad en el Señor, porque la prueba, dice, viene a vuestra fe. ¿Tenemos la seguridad que el Señor lo va a hacer? Sí. Entonces la prueba viene a esa fe. Ahí es donde nosotros tenemos que estar. Si su palabra dice que Él sabe de las cosas que tenemos necesidad, entonces eso nos debe dar confort a nosotros, para no desviarnos de la evangelización. Todo realmente está dentro del Evangelio, que fue restaurado realmente. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que cambiar nuestra oración, tenemos que cambiar nuestros pensamientos que están incorrectos realmente.
y que han estado por mucho tiempo, y muchas de estas cosas ya las tenemos por años. Nos hemos acostumbrado a un cristianismo que duda. Las iglesias viven un cristianismo de incredulidad. Las iglesias viven un cristianismo que no confía. Las iglesias viven un cristianismo que no están seguras. Eso es lo que el diablo ha puesto y ha grabado en las mentes de nuestras iglesias. Por eso que luego se ven las situaciones, por eso que en nuestras iglesias, en las iglesias cristianas, no debería haber depresión, no debería haber estrés, no debería haber aflicción, no debería haber frustración, no debería haber temor, no debería haber una vida tensa, no debería haber preocupación, no debería haber. Porque dice que el Señor sabe de las necesidades, las cosas que nosotros necesitamos. Él lo sabe. Eso debe a nosotros realmente llevarnos a cambiar. Pero por eso tenemos que enraizarnos siempre en el Evangelio. Tenemos que estar atentos a la palabra de Dios y constantemente. Los tres hoy, mi palabra de hoy, la oración de hoy, la evangelización de hoy, leer el diario de oración y hacerlo nuestro realmente. Por eso en el momento en que nosotros restauremos y restablezcamos realmente la oración en nuestros pensamientos correctos, van a venir entonces esas respuestas que el Señor nos tiene, esa respuesta que va a durar años y años. Las pruebas vienen y tenemos que enfrentar las pruebas que vengan, pero no hay ninguna prueba que realmente pueda vencer al Evangelio que nosotros ya tenemos, ninguna. Pues tenemos el poder de Dios, que es para salvar las almas. El Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso que el apóstol Pablo dice, hermanos míos, tener sumo gozo, el máximo de gozo, cuando estés en diferentes clases de pruebas. ¿Qué está diciendo? Que no hay ninguna prueba que pueda anular o cancelar o vencer al Evangelio, el poder del Evangelio. No hay ni una. Los problemas también van a venir y nos vamos a encontrar con los problemas en todo tiempo. Pero los problemas no son más fuertes realmente que el poder de Dios que nosotros poseemos. Porque ahora somos los hijos de Dios. Y el Espíritu Santo con su poder mora en nosotros. No hay ningún problema que pueda vencer. Por eso como cuesta entender que el problema no es un problema. No es solamente una frase y ya me esfuerzo para decir que el problema no es un problema. La razón de ello es que no hay ningún problema que pueda vencer el poder de Dios que ahora mora en nosotros. No hay nada. Por eso vimos el domingo, por eso que somos más que vencedores. Por eso. Y hay que estar firmes y perseverar estando en la obra del Señor, que es la evangelización. Dios está realmente en control de toda nuestra vida. Y eso tiene que asimilarse, no solamente como una frase, sino que es la verdad. Por eso en el versículo 32 dice bien claro, no hay que ser como los no creyentes. Él sabe de todas las cosas que nosotros tenemos necesidad. Él lo sabe. Ese simplemente hecho debe cambiar nuestra actitud. Entonces cuando caigamos y volvemos a lo antiguo, otra vez hay que enfocarnos en el Evangelio. Otra vez hay que enfocarnos a la palabra de Dios. Qué bendición que estamos viviendo en tiempos en que tenemos los adelantos de poder entrar por teléfono, para que puedan escuchar en MP3 a través de la página web, en sus carros, o lo puedan ver en video lo que se está formando, el diario de oración, ayudas que vienen de muchas partes, que tenemos de todo, más que suficiente, y cada vez nos estamos enriqueciendo, pero tenemos que cambiar. Tiene que haber un cambio para poder ser los recipientes de las respuestas, esas respuestas eternas, esas respuestas que duran 1000 años. En Mateo capítulo 6, en el siguiente versículo, en el versículo 33, entonces, primeramente, nosotros tenemos que buscar el reino de Dios. Por eso en la primera parte de Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Eso es lo primero. Busquemos entonces, primero tenemos que buscar el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el reino de Dios libera a las personas del dominio de las tinieblas. El reino de Dios realmente nos lleva a tener la cobertura de todo el poder de Dios
y quebranta todas las tinieblas que Satanás quiere poner a nuestro alrededor. Por esa manera nosotros tenemos que establecer el reino de Dios en nuestros corazones, grabar el camino de salvación, el Evangelio en nuestro corazón, establecerlo en nosotros. De esa manera, entonces nosotros tendremos ese poder que nadie nos lo puede quitar. ¿Por qué razón? Porque es el poder de Dios que sí o sí Él nos va a añadir todas las cosas. Buscar primeramente el reino de Dios y todas estas cosas, dice, os serán añadidas. Por eso que se nombra bastante a los 7 remanentes, ¿verdad? José puso primero el reino de Dios en él y nada lo detuvo. Todo lo que le faltaba como esclavo para ser libre, eso le correspondía al Señor. Todo lo que le faltaba a él para salir libre de la cárcel, estando siendo inocente, eso le correspondía al Señor. Esas eran las añadiduras. Igual Moisés, él quiso hacer las obras por sí mismo, y luego lo entendió a los 80 años. Y a los 80 años fue que ya él dijo, ok, Señor, si me dicen que ¿quién me manda? Diles, el Señor le dijo, diles que yo soy el que soy, te envío. Ok, eso es suficiente para mí. Yo voy y tú vas a hacer la añadidura. Y eso fue así. Porque ¿qué hizo Moisés realmente para sacar al pueblo de Israel? Solamente fue y solamente habló. Pero ¿quién puso las añadiduras? ¿Quién hizo los milagros? ¿Quién derrotó las plagas? Fue el Señor. Él puso las añadiduras. Y Moisés puso solamente poner primeramente el reino de Dios en su corazón. Eso fue todo lo que él hizo. Y así fueron todos los otros remanentes que también, como ellos realmente lo hicieron. Igualmente Samuel lo que hizo fue simplemente primero, él puso el reino de Dios en su corazón. Y de esa manera él pudo servir al Señor desde niño, y lo demás vino por añadidura, y conforme él crecía, entonces dice que el Señor no dejó caer ninguna de sus palabras, la dejó caer en tierra. Y lo demás, ¿quién detenía a los filisteos? Era el Señor. No hubo guerra en contra de Israel. ¿Quién impedía eso? Era Dios. Esas añadiduras eran del Señor. Pero él puso primero el reino de Dios y dormía junto al arca del pacto desde niño. Igual fue David, ¿verdad? David también, él solo confiaba en el Señor, lo puso primero, y de esa manera se enfrentaba a los leones, a los osos, y también se enfrentó al rey Saúl y le dijo, si el Señor me ha ayudado antes, me va a ayudar. Esas son las añadiduras del Señor. Solamente tengo que ir delante de este incircunciso filisteo. Y así él fue y dijo, Señor, ok, le dijo, tú ahorita ya estás derrotado ya, porque el Señor lo va a hacer. Yo vengo en el nombre de Dios. Eso es todo lo que es. ¿Por qué? Porque esa es la mejor añadidura que nosotros podemos tener, es que Dios está con nosotros. Emmanuel. ¿Qué más queremos con eso? No necesitamos nada más. Por eso que primeramente entonces, si cambiamos todo lo malo que está enraizado y comenzamos a trabajar en eso, y luego ponemos primeramente el reino de Dios, entonces luego lo tercero es que nosotros también, como dice Mateo 6:33, y buscar primeramente el reino de Dios, y luego que hay que buscar su justicia. O sea que nosotros debemos de buscar realmente, tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y darnos cuenta, y tenemos que ver cómo el Evangelio tiene poder. Nosotros tenemos que ver la justicia de Dios es el Evangelio, porque produce salvación, hay justificación. La justicia de Dios es el evangelismo. Vamos a los diferentes campos llevando ese poder de salvación, el Evangelio, y abramos nuestros ojos espirituales, porque eso es lo que necesitan. Buscar la justicia de Dios es que nosotros tenemos que ver las misiones. ¿Dónde podemos hacer las misiones de acuerdo a lo que Dios nos está dando? Y ya lo hemos hecho, algunas cositas ya hemos hecho. Hemos podido ver espiritualmente y hemos podido ser partícipes del crecimiento del reino de Dios. Por eso que el reino de Dios, cuando uno cambia, aplicando el versículo 32, sabiendo que Dios suple todas las cosas, y pone primeramente el reino de Dios y pone la justicia de Dios primero, entonces los campos van a ser bendecidos. La familia
van a ser bendecidas. Imagínense un hijo o una hija de Dios que comience a cambiar todo lo malo, que comience realmente a poner primero el reino de Dios en su vida, que comience a poner primero la justicia, el evangelismo, las misiones en los campos. Entonces su familia va a ser bendecida, su campo va a ser bendecido, la iglesia va a ser bendecida y por supuesto las siguientes generaciones van a ser bendecidas porque van a venir respuestas de 1000 años. En conclusión, no hay que preocuparnos realmente por nada. Nosotros tenemos que entrar y entender que tenemos que cambiar nuestra oración, tenemos que cambiar nuestros pensamientos, que Dios verdaderamente, Él desea que nosotros cambiemos. Él nos está dando las pautas. Por eso el título del mensaje es lo primero. Lo primero es cambiar lo malo que está enraizado, que se ha grabado y es parte de nuestra naturaleza. Segundo es buscar el reino de Dios. Tercero es buscar la justicia, que es la evangelización. Si primero nosotros buscamos el reino de Dios, entonces vamos a recibir respuestas realmente de 1000 años. Igualmente, si nosotros buscamos entonces la justicia de Dios, entonces vamos a buscar el evangelio, la evangelización, vamos a buscar las misiones y vamos a recibir esas respuestas. Entonces lo primero que seguirá a esto, entonces va a ser el movimiento de liberación. Esto fue lo que sucedió con los 7 remanentes. Josué, José y Moisés pusieron el reino de Dios y su justicia y sucedió el éxodo. Israel fue liberado de Egipto. También el pueblo de Israel cayó ante Babilonia, pero el Señor utilizó a los remanentes y también fueron liberados, porque ellos pusieron primero el reino de Dios y su justicia y cambiaron lo malo que había estado enraizado en ellos. De esa manera la iglesia primitiva también vio los resultados de respuestas de 1000 años, porque después de 250 años ellos conquistaron el evangelio, conquistó el imperio romano. Y esas eran las añadiduras. Por eso que nosotros tenemos que ver que nosotros tenemos que entender que no es nuestra fuerza humana con lo que se va a hacer y puede llegar momentos en que nosotros no tengamos realmente fuerza espiritual o que estemos un poco bajos de fuerza espiritual, pero Dios, Él va a salvar realmente a muchos a través de nosotros, aún estando espiritualmente un poco débiles, porque seguimos adelante. ¿Qué es lo que dijo Eliseo antes de despedirse de Elías? Le dijo, dame una doble porción de tu espíritu. ¿Por qué le pidió una doble? Porque estaba bien asustado. Ni siquiera le dijo, dame la porción de tu espíritu, dame doble, porque el asunto no se ve bien. Y es así cuando a veces nos sentimos. Pero aún así Dios lo utilizó. Igualmente, aún así, Dios va a utilizarnos a nosotros también, aunque a veces estemos por situaciones un poquito flojitas. Pero si nos enfocamos otra vez nos va a dar la fortaleza. Por eso que a partir de hoy nosotros tenemos que entender y tenemos que orar realmente por 5 cosas. Y quiero que lo apunten, por favor. Tenemos que orar en primer lugar para que nosotros puedan entrar ustedes y vivir en la cumbre espiritual. Estar en la cumbre espiritual es cambiar todo lo malo. Estar en la cumbre espiritual es primeramente poner el reino de Dios. Estar en la cumbre espiritual es poner primeramente la justicia de Dios. Ese es el que está en la cumbre espiritual. Oren para que realmente estén dentro de la cumbre espiritual. En segundo lugar, en sus oraciones pongan ahí para que puedan salvar realmente a su familia, para que ellos también sigan adelante y puedan ver en nosotros esos testimonios. La oración, tenemos muchos, tenemos familiares que realmente no son salvos, o tenemos familiares como que se están alejando un poco. Pero tenemos nosotros que, si estamos
cambiando y sacando lo malo que se ha grabado, enraizado en nuestra naturaleza, y estamos poniendo primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces hay que orar para que podamos salvar también a nuestra familia, a todos los que se relacionan en nuestra línea familiar. En tercer lugar, nosotros también tenemos que salvar nuestro campo, el lugar donde nosotros vivimos, el lugar donde nosotros trabajamos. Pero para eso hay que estar en la cumbre espiritual, cambiar lo malo por el Evangelio, poner primeramente el reino de Dios y la justicia de Dios. Y en cuarto lugar, también nosotros tenemos que orar para salvar la iglesia. ¿Por qué? Porque hay ataques de Satanás y siempre va a haber. Entonces, tenemos que orar también para salvar la iglesia, para no dejar que Satanás controle o haga destrozos. Ese sería el cuarto, orar para salvar la iglesia. Y el quinto sería que tenemos que orar para salvar realmente el movimiento de la evangelización, para que exista la continuidad y no solamente nos quedemos nosotros y ahí terminó la iglesia, ahí terminó, no. Tiene que haber una continuidad en nosotros, el movimiento de la palabra tiene que continuar. Es el número 5, el movimiento para poder salvar realmente el movimiento de la palabra. ¿De la palabra? Sí, para que haya continuidad, sí. Por eso los bendigo en el nombre del Señor para que realmente se dediquen solamente a la evangelización. Pero esto es básico en lo que estamos entrando. Voy a repetir los 5 títulos de oración. El primero es para que podamos entrar realmente y estar en la cumbre espiritual. O sea, cambiando lo malo que está grabado, enraizado en nuestra naturaleza y poniendo primeramente el reino de Dios y su justicia. La segunda petición de oración es que para poder salvar realmente a nuestras familias. El tercero, para salvar mi campo. El cuarto es para que nosotros podamos salvar la iglesia. Y el quinto es para que se pueda salvar el movimiento de la palabra, para que exista la continuidad. Entonces los bendigo para que se dediquen realmente solamente a la evangelización, cambiando lo malo que se ha grabado, enraizado, poniendo primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces vamos a ser los recipientes de recibir respuestas de 1000 años en nuestras vidas. Vamos a orar.